Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya es tarde. ¿Están listos para recibir el invierno, el frío que se nos acerca aquí en el valle? ¿A cuánto les gusta el frío? A todos, ¿verdad? Wow, qué interesante. Eh, a mí también me gusta el frío. Vivimos como por 2 años antes de venir aquí al valle en el norte. Entonces me gusta mucho ese frío que se nos acerca. Juntamente me presento para los que no me conocen, me llamo Johan y con mi esposa que es Nora, tratamos de apoyar en diferentes ministerios dentro de Calvary, pero nosotros estamos enfocados a tiempo completo en el ministerio de BSN, trabajamos con estudiantes universitarios. Eso es un poquito acerca de nosotros, ¿va? Pero déjenme, les cuento una historia muy interesante. Durante un maratón en Londres, en el 2017, más o menos a pocos metros de que se terminara la competencia, había un corredor. Este corredor estaba a punto de desmayarse, sus piernas empezaban a tambalear. No sé cuántos de ustedes les gusta correr. A mí sí me gusta, no sé cuántos les gusta correr. ¿A muchos? Bueno, no sé si como se han sentido después de correr su cuerpo, que sus piernas ya no responden de la misma forma como al inicio, ¿verdad? De la misma forma, este competidor estaba a punto de desmayarse. Ya su cuerpo no avanzaba más, a pocos metros de llegar hacia la meta. Y en ese momento ocurrió algo que nadie se lo esperaba. Otro de los corredores, al ver a este deportista a punto de desmayarse, decidió hacer algo que otros no lo harían. Se le acercó a este competidor, le puso su brazo sobre su hombro, lo ayudó a levantarse y le dijo lo siguiente: vamos, vamos, juntos crucemos la meta. Y entre ellos dos empezaron a caminar despacio porque no podían ir corriendo hacia esa meta que para un corredor estaba lejos, muy difícil de alcanzar, pero para el otro estaba cerca de poder llegar hacia ese punto. El cronómetro empezaba a seguir corriendo, los aplausos se empezaron a crecer y ese acto de solidaridad se convirtió en un momento más recordado de toda esa competencia. Ese corredor, el que estaba bien físicamente, hubiera puesto su mirada hacia la meta, hubiera decidido por él mismo llegar hacia el final y ganar incluso los trofeos o las medallas. Pero al contrario, él eligió hacer otra cosa que otros no serían capaces de hacer. Al reconocer la necesidad de otra persona y acompañarlo hasta la meta final. Saben, así como aquel corredor que decidió apoyar a otro hacia la meta, Pablo comprendió que la vida cristiana no se corre en solitario, sino en equipo. Por eso vemos que en toda la epístola de Tito, la que hemos estado estudiando durante todo ese tiempo, no sé si vieron Pablo las razones por las cuales escribe a Tito. Es una carta para organizar la iglesia, defender de la sana doctrina de aquellos que estaban distorsionando la verdad y cómo los cristianos deben vivir una vida piadosa frente a falsos maestros. Y hoy nos toca estudiar los últimos versículos. Pablo nos recuerda en Tito, capítulo 3, versículo del 12 al 15. Me gustaría que puedan ir con sus Biblias. Es el texto que vamos a estar estudiando en esta tarde. Que la verdadera vida cristiana, hermanos, se vive con fidelidad al servicio y también creciendo en buenas obras. Y estas buenas obras nos deben llevar a tener una dependencia diaria de la gracia de Dios en nuestras vidas como creyentes. Pero antes de entrar al tema, me gustaría que oremos por ese tiempo, que dejemos este estudio en las manos del Señor y que Él nos guíe y abra nuestros corazones para comprender su palabra. Así que ahí sentados me gustaría que inclinemos sus rostros y dejemos este tiempo en las manos del Señor. Dios, te alabamos por quien tú eres. Gracias porque nos recordaste con esta hermosa alabanza que hace un rato cantábamos, que un día te vamos a ver. Gracias por ese recordatorio. Y Dios, oro por mis hermanos que tú puedas abrir sus oídos, que tu palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de sus corazones y que pueda haber una respuesta en sus vidas diarias. Dame sabiduría para poder expresar lo que dice tu palabra y te dejamos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Así como les mencioné hace un ratito,
es que vamos a estar estudiando Tito capítulo 3, versículo del 12 al 15. No sé cuántos de ustedes se gozaron en toda esta epístola, pero mientras estaba estudiando yo recordaba mucho y veía, wow, qué hermoso que vamos a llegar a una epístola. Concluimos una epístola, fuimos desafiados como iglesia y Pablo nos recuerda eso. Como primer punto que vamos a estar viendo en esta tarde es mantener una vida de servicio fiel. ¿A quién? Al Señor. Mantener una vida de servicio fiel al Señor. Versículo 12 al 13. Tito capítulo 3 dice, cuando te envíe a Artenas o a Tíquico, procura venir a mí en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Encamina con diligencia Zenas, intérprete de la ley, y Apolos, que nada les falte. No sé si alguna vez ustedes han hecho este tipo de preguntas en sus vidas, como seguidores o creyentes. ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué significa servir fielmente en el ministerio o fuera del ministerio a otras personas? ¿O qué significa servir fielmente a Dios? No sé si tú te has puesto a pensar eso, pero aquí vemos en ese texto que Pablo menciona a dos personas muy interesantes, porque la pregunta es ¿por qué lo menciona? Y aquí vamos a ir viendo lo que nos va enseñando el por qué los menciona. El primero es Artenas. Artenas tiene su nombre de origen griego y se sabe muy poco acerca de este personaje. La Biblia no nos habla con exactitud quién fue, pero según su nombre podemos interpretar o podemos llegar a una conclusión que fue un gentil transformado por el Evangelio. Es decir, que pudo ser alcanzado por el Evangelio por su mero nombre. No podemos concluir más porque la Biblia no nos relata o no nos da más información sobre él. Y el segundo personaje es Tíquico. ¿Quién fue este personaje? Tíquico es mencionado en otros textos de la Biblia en el Nuevo Testamento. Tíquico se le menciona, Pablo lo menciona como aquel amado hermano, un hermano amado por Pablo. Y también vemos que es mencionado como un fiel ministro del Señor. ¡Wow! Qué interesante. Tíquico, amado hermano y fiel ministro del Señor. Lo vemos aquí. ¿Sabes? Tú y yo hemos sido llamados a tener una vida dispuestas al servicio del Señor. Vivir una vida, como dirían reformadores antes o en la iglesia, siglos atrás, coram Deo. ¿Qué quiere decir esta palabra en latín, coram Deo? Charles Spurgeon nos da la idea de esta frase que dice vivir una vida en la presencia de Dios, bajo autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Tú y yo, independientemente de que si somos o no somos llamados al ministerio, porque el texto está viendo personas que Pablo les está poniendo en el ministerio para continuar el trabajo que estaba pasando en Creta. Independientemente de que si tú y yo somos llamados o no al ministerio, ¿sabes? Dios nos ha llamado a vivir una vida dispuestas al servicio de Dios en cualquier área que Dios te ha llamado, ya sea en tu trabajo, ya sea en el ministerio, ya sea que estás estudiando. Dios te puso en un lugar para que tú vivas fielmente como aquel que es fiel que te ha llamado, que tú puedas representar fielmente al Señor en el lugar donde tú estás, ser un fiel ministro del Señor. ¿Te imaginas que al final de nuestros días Dios te llame como Pablo le llama a Tíquico, fiel ministro del Señor? Que te llamen a ti, fiel ministro del Señor. ¿Te imaginas que estemos delante del Señor y que Él nos reciba en su presencia y nos diga, hey, tú fuiste un fiel ministro del Señor porque viviste toda tu vida bajo su autoridad? Y continuando estudiando el texto, dice que Pablo tenía la intención de reunirse con Tito, ¿verdad? El texto mismo dice, capítulo 12, dice, procura venir a mí a Nicópolis. Esa referencia hace hacia Tito. Mientras estaba estudiando, me pareció algo muy interesante. Es que según el contexto, la situación en la cual se encontraba Tito, vemos que Pablo escribe a Tito para corregir ciertas doctrinas, ¿no? Y poner ancianos. Vemos que la situación en la iglesia en Creta estaba un poquito complicada. Saben, el ministerio es un poco complicado. Y me pareció muy interesante. Es que algunos comentaristas sugieren que Pablo quería reunirse con Tito para animarlo a continuar en el ministerio fiel que ha sido llamado.
Y con eso no estoy mencionando de que Pablo estuvo tambaleando, no. Como cualquiera de nosotros, nos podemos desanimar en algún momento de la vida. Y tiene lógica, sentido pensar de esta forma, porque Pablo envía a dos, o quiere enviar a dos de sus buenos colaboradores a apoyar el ministerio que estaba pasando en Creta, para que Pablo pueda reunirse con Tito. ¿Tiene sentido? ¿Podría? ¿Tiene lógica? Claro que sí, porque como cualquiera de nosotros, necesitamos ser animados en el ministerio. Después de la carta de Tito, se escribe la segunda carta de Timoteo. Es casi un periodo de año en donde Pablo está a punto de ser el martirio, y Pablo deseaba ver a Tito porque era un fiel amigo de Tito, era un fiel colaborador juntamente con él. Y esto me hace pensar que como cristianos, nuestro llamado también es servir a otros. ¿Cuándo fue la última vez que tú, como seguidor de Cristo, invertiste tiempo para caminar con otro? ¿Cuándo fue la última vez que tú cuidaste de alguien? ¿Cuándo fue la última vez que animaste un matrimonio, que animaste un ministerio, como Pablo lo está haciendo aquí con Tito? ¿Cuándo fue la última vez que invertiste en la vida de otro? Porque el seguir a Cristo, hermanos, también implica invertir tiempo en otros, trabajar juntos para una sola meta. Y esa meta es que Cristo sea glorificado y que su nombre sea conocido hacia todas las personas. Velar por otros también es nuestra responsabilidad como creyentes. Tú y yo hemos sido llamados para eso. Independientemente si somos llamados o no al ministerio, todos somos llamados a vivir una vida de servicio a otros. Tú y yo, incluso llorar con otros. ¿Por qué lo menciono de esta forma? Porque como les mencioné, no se sabe con exactitud cuál haya sido la razón de Pablo querer ver a Tito, pero podríamos considerar eso por el contexto en el cual se encontraba Tito. Y después se menciona a dos personajes más. Se menciona a Zenas y Apolos. Zenas como intérprete de la ley y Apolos, dos personajes más, fieles colaboradores de Pablo. Wow, dos personas. Y Pablo jamás, pienso yo, que mencionaría a alguien que no viviera una vida centrada en el Evangelio. Jamás. Y dice, encamina con diligencia Zenas, intérprete de la ley, y Apolo, para que nada les falte. Nada les falte. En la mente de Pablo, ahorita va a tener lógica esto con el siguiente punto. En la mente de Pablo era que Tito pudiera recibir a Zenas y a Apolos. ¿Y quiénes eran estas dos personas? Probablemente fueron los que entregaron la carta a Tito, la misma carta de Tito, al mismo personaje. Es que Pablo les está diciendo a Tito, hey, Tito, tú tienes que cuidar de ellos mientras te van a dejar la carta, vela por sus necesidades, cuídalos, hospédalos de formas prácticas, recíbelos. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento la hospitalidad se tomaba en cuenta y era algo muy importante dentro de la iglesia primitiva, y era parte de su servicio ayudar a otros de maneras prácticas, no solamente teóricamente, sino de maneras prácticas. En otras palabras, que nada les falte para continuar su camino. Provéele todo si fuera necesario. La pregunta es ¿por qué? Porque así se portan los cristianos, de manera a sacrificar los unos por los otros. Y esto es una conducta del cristiano en el Nuevo Testamento. ¿Y cuánto más debería ser en nuestros tiempos? Cuanto más esta conducta que tiene que ser imitada en nuestras vidas diarias. Nosotros que hemos sido adoptados con Jesús, nosotros que hemos sido adoptados con Dios por medio de Jesús, hemos pasado de muerte a vida, y cómo no debemos ser serviciales con nosotros. Porque ahora servimos a Cristo, aquel que se hizo 100% Dios y 100% hombre, que dio su vida por amor a nosotros, por ti y por mí. Cuanto más nosotros también deberíamos ser sacrificar los unos por los otros, servir a los otros, porque esa es la conducta del cristiano. ¿Te estás portando de esta forma fuera de aquí?
En tu diario vivir estás portándote como Cristo se portaría, a la imagen de Cristo. ¿Cómo está nuestra conducta? Es por eso que Pablo continúa con instrucciones más amplias para la comunidad. Versículo 14 dice, como creyentes, Pablo le está dando una orden a Tito, diciendo, tú tienes que comportarte de esta forma, que nada les falte, ser servicial. Y ahora empieza con una persona. Y ahora en el versículo 14 dice, requiere ocuparse en buenas obras. Tito 3:14 dice, y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes, que no estén sin fruto. No sé si me permiten leer la Nueva Versión Internacional. Dice algo mucho más fuerte que la Reina Valera. Dice Tito 3:14 en la NBI, dice, que aprendan los nuestros a empañarse de hacer buenas obras, a fin de que atiendan a lo que realmente es necesario y no lleven una vida inútil. Wow, muy fuertes palabras, súper fuertes. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra conducta hacia las otras personas? Perdón, cuando estaba estudiando este texto, recordé que en cierta ocasión Dios nos dio el privilegio de hacer algunos viajes misioneros como soltero, no como casado. Estamos todavía aquí, pero Dios como soltero me permitió visitar diferentes lugares. En esa ocasión visitamos una iglesia pequeña, pero tenía un montón de personas, chiquita pero grande en personas. Nosotros nos quedamos, con mi grupo nos quedamos en la casa de uno de los ancianos. Y ese hombre tenía, creo que ya pasaba más de los 70 años, y era una persona muy servicial, muy servicial. Y yo en cierta ocasión le pregunté, hermano, ella era una persona jubilada, hermano, usted ya debería estar descansando, ¿no? Y me dijo lo siguiente, no, yo le pregunté, hermano, ¿usted no se cansa de hacer todo esto, de invertir tiempo en los creyentes y también en la comunidad fuera? Y él me dijo lo siguiente, no, lo hago por amor a Cristo, porque solamente somos siervos tratando de cumplir lo que la Biblia nos enseña. Y yo decía, wow, este texto cuando estaba estudiando me recordó a este personaje, a este hermano. Él es un ejemplo para mi vida, incluso para los jóvenes que venían atrás de él. El servir a otros es parte de nuestras vidas. Y saben, aquí hay un pequeño contraste entre versículos. No sé si ustedes cuando leen sus Biblias, miran un poquito atrás los contextos. El versículo 12 y 13 hace referencia a Pablo, diciendo ahí a Tito, Tito, tú tienes que cuidar de ellos. Y ahora el versículo 13 manda hacia la comunidad. ¿Quiénes eran los de la comunidad? Pues aquellos que han puesto su fe en Cristo. Manda diciendo, hey, ustedes también empáñense o hagan buenas obras, manténganse en lo que vale la pena. Empieza primero con Tito y ahora manda a la comunidad. Es decir, Tito, tú tienes que ser ejemplo para los creyentes, para los que están atrás de ti. Porque recordemos que según el contexto de la iglesia en Creta, era que habían falsos maestros que no estaban siendo ejemplos, sino estaban distorsionando la verdad. Y ahora Pablo le está diciendo, hey Tito, tú tienes que ser ejemplo para que la comunidad pueda seguir tu ejemplo, imitar a Cristo, imitando tu vida. ¿Qué dice tu vida sobre imitar a Cristo? ¿Estás siendo un ejemplo para otros con tu vida? Porque recordemos, somos peregrinos, estamos de pasada, a lo mejor algunos estaremos la siguiente semana, a lo mejor otros no lo sabemos. El futuro es incierto, pero la realidad es que detrás de nosotros viene una nueva generación, nuevos creyentes, matrimonios que nos están viendo, personas que nos están viendo nuestro andar con el Señor. ¿Cómo está tu vida representando a Cristo? ¿Cómo estás tú en lo privado y como en lo público? Porque somos llamados a imitar a Cristo con nuestras vidas, no solamente con nuestras bocas, sino con nuestras vidas. ¿Somos luz o estamos siendo oscuridad? ¿Cómo estamos andando como una conducta
en nuestro diario vivir? ¿Cómo estás siendo ejemplo para otros? Si hoy se preguntara a alguien de tus seres queridos cercanos, ¿qué se diría de ti? Recordemos a los primeros dos personajes, a Artenas y a Tíquico. Tíquico, fiel servidor del Señor, o fiel colaborador del ministerio. Buenos ejemplos, ¿no? Si estudiamos sus vidas, buenos ejemplos que nos deja. Y Pablo no pondría a cualquiera en el ministerio. Tito también, un fiel servidor, empieza los versículos primeros. Dice, un verdadero hijo en la comunión de la fe. Un buen ejemplo puesto en una iglesia que necesitaba ser construida. ¿Cómo está tu vida ante los ojos del Señor? ¿Cómo estás viviendo hacia su espera? Y aquí esto es muy interesante porque, como les mencioné, nuestro pueblo hace referencia a aquellos que han puesto su esperanza en Cristo. Deben emprender. ¿De quién? De Tito, porque según el contexto. Y la palabra aquí, aprender, debemos entenderla que está en un presente imperativo. Esto es decir, es una actividad de aprendizaje de todos los días. Es decir, nosotros hemos sido llamados a socorrer las necesidades de otros. Y esto tiene que ser un estilo de vida. No para que otros te vean por lo que haces, sino para que te vea aquel que merece ser digno de toda la gloria y toda la honra. Por eso Pablo dice, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. ¿No para quiénes? Los hombres, ¿verdad? Todo lo que tú estás haciendo, ¿lo estás haciendo para el Señor o para tu propia gloria? Todo lo que haces, ¿es para ti o para Dios? Tú y yo hemos sido llamados a hacer buenas obras también como producto de nuestra unión con Cristo. Y no me refiero a hacer buenas obras para obtener algo a cambio o a hacer obras para obtener salvación. No, el Evangelio no funciona de esa manera, sino tú haces buenas obras como resultado en tu unión con Cristo. Produces lo que no eres capaz ni yo de hacerlo. Es por Cristo que estamos llamados a hacer estas buenas obras con amor, reflejando a otros. Es por eso que vemos en el versículo 12, y ahora manda que los creyentes que han puesto su esperanza en Cristo puedan seguir un modelo bíblico. ¿Qué modelo estás imitando hoy? ¿Cuál es tu modelo en tu vida? Porque todos, de una u otra forma, somos influenciados, ya sea del mundo o ya sea de alguien. ¿Cuál es tu modelo bíblico? ¿Cuál es aquel modelo que tú prefieres seguir? ¿O el bíblico o el mundo? ¿Cuál es tu modelo? ¿Cuál es ese modelo que nuestros corazones cada vez desean ir? Porque un corazón de siervo como el de Cristo es el que tú y yo debemos anhelar todos los días. Ser imitadores de Él el resto de nuestras vidas. Proverbios capítulo 14, versículo 21 dice, el que desprecia a su prójimo peca, pero es feliz el que se apiada de los otros. Tito, tú tienes que ser ejemplo de recibir a estos obreros que están yéndote a dejar la carta, y ahora ustedes como iglesia también tienen que imitar a su modelo, Tito. ¿En qué forma? En hacer buenas obras. ¿Y cómo se mira esto en la vida práctica del creyente? ¿Cómo se ve esto en la vida? Bueno, si tú sabes de alguna necesidad de otro y puede ser de bendición, hazlo. Si hay alguien desamparado y que tú tienes que recibirlo en tu hogar, pues hazlo. ¿Por qué? Porque así se portan los creyentes, imitando a Cristo en todo tiempo. Y me gusta el versículo, Proverbios, versículo 19, 17, dice, el que se apiada del pobre presta al Señor, y Él lo recompensará por sus buenas obras. Hermanos, el Señor recompensa la obediencia. Y si Dios te llamó a que también des productos de tus obras, Dios bendice al dador alegre, ¿verdad? Una u otra forma. También Dios bendice a aquel que puede ser de bendición a otra persona. Nuestra actitud hacia los que tienen una necesidad es un reflejo de nuestra relación con Dios. Déjame te lo repito nuevamente. Nuestra actitud hacia los que tienen necesidad es un reflejo de nuestra relación con Dios. Como está tu corazón, también va a responder afuera.
Es decir, que esto es un estilo de vida del creyente. Y yo sé que esta iglesia Calvary es muy generosa. Y gracias a Dios por sus buenos líderes que tenemos. Gracias a Dios por este ministerio y esta hermosa iglesia. Pero déjame decirte, tú como creyente individualmente, ¿estás siguiendo el ejemplo que nos están enseñando aquí? Fuera de aquí, con tus vecinos, con aquellos que no conocen de Jesús, ¿estás siendo una luz? La iglesia, acabamos de ver, qué bonito imagen, ¿no? Un buen ejemplo. Acabamos de ver cómo también la iglesia presta su generosidad hacia otras personas, hacia otros lugares. Tú como creyentes estás imitando a tus líderes que están sirviendo fielmente al evangelio. Me pareció interesante esto que da un comentarista, dice: la gracia es la raíz y las acciones nobles son el fruto del árbol de la salvación. Es decir, la gracia es aquella que puede producir frutos, lo que nosotros jamás seríamos capaces de producir. Por cuanto la raíz de la fe es auténtica, los frutos en el árbol de la santificación se hacen visibles. ¿En qué estás poniendo tu fe? Y este fruto debemos recordar que no se produce por nuestras propias fuerzas. Tú y yo somos incapaces de hacerlo. No se produce por nada de lo que yo haga. Esto se produce por la gracia de Dios sosteniéndonos para hacer lo que tú y yo no podríamos hacer. Es por eso que Pablo, al cerrar su carta de Tito, nos recuerda algo fundamental: la necesidad de permanecer en la gracia. Porque no solamente basta con actuar, sino también permanecer arraigado en el amor y el favor de Dios. Esa gracia que, a pesar de venga lo que venga, podemos permanecer arraigados en la gracia. Tito capítulo 3, 15 dice: todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe, y la gracia sea con todos vosotros. No sé si ustedes son muy observadores, pero al inicio de la carta de Tito, inicia de la siguiente forma. Dice: a Tito, verdadero hijo en la fe, en la común fe, gracia y paz de parte de Dios, el Padre, y Cristo nuestro Señor Jesucristo. Y termina de la siguiente forma: la gracia sea con todos ustedes. ¿Qué podemos ver aquí? La misma palabra del inicio es la misma palabra del final. Inició con singular hacia Tito, la gracia, y termina en forma plural hacia los creyentes. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa gracia! Es la misma gracia con la que tú inicias cuando pones tu fe en Cristo, y es la misma gracia que tú deberías terminar. Es aquella gracia. Pero no me quiero meter mucho en eso, no me quiero adelantar los otros puntos. Dice: saluda a los que nos aman en la fe. Lo que Pablo estaba tratando de decir es que saluda a aquellos que han permanecido en la fe, porque recordemos que habían algunos que estaban distorsionando la verdad. Falsos maestros que se levantaron. Incluso el pastor nos había mencionado en predicaciones anteriores sobre esos falsos maestros. Y esto nos debería llevar a nosotros a analizar nuestros corazones de la siguiente forma: ¿estoy permaneciendo realmente en la fe auténtica? ¿Mi vida refleja una vida fiel y servicio al Señor, tanto en lo privado como en lo público? ¿Pueden ver otros a Cristo a través de mí? Y una de las preguntas que escribió aquí al final es: ¿cómo quieres que se te diga de ti cuando mueras? Aquel fiel servidor que permaneció en la gracia y terminó en la gracia. ¿Cómo quieres que de ti se recuerde? Saben, hay muchos. En uno de los viajes también que pude conocer hace mucho tiempo atrás, a un obrero que nadie se imagina ni nunca lo van a conocer, pero Dios me permitió poderlo conocer, y es ver cómo él inició su ministerio y verlo cómo él terminó, siendo fiel al Señor en todo tiempo. Y es wow, es ver a personas que terminan fielmente, aquellos que han permanecido a pesar de las dificultades del contexto en el cual vivimos. Que se levanten personas que están yendo en contra de las enseñanzas, pero permanecemos en aquella gracia que iniciamos. ¿En qué estás poniendo tu esperanza nuevamente?
Vivo una vida real que otros puedan ver a Cristo por medio de mí y que puedan dar testimonio de mi vida y de mi esperanza. ¿O qué podrían decir de ti, de mí? Y Pablo termina de la siguiente forma, nuevamente, que la gracia sea con todos vosotros. Hermanos, esta es la misma gracia que nos salva. ¿De qué? Nos salva de una condenación eterna lejos de Dios. Y es la misma gracia que nos preserva o nos sostiene en nuestro diario vivir. Esta hermosa gracia y bendita gracia de Dios que nos sostiene todos los días hasta que Cristo vuelva. Es la misma gracia que nos da las fuerzas, las capacidades para hacer lo que nosotros somos incapaces de hacer. Tú y yo no podemos sobrellevar si estamos lejos de esta gracia. Necesitamos todos los días correr hacia esta gracia que nos sostiene. Todos los días. Primera de Corintios 15:10 dice: por la gracia de Dios soy lo que soy y por su gracia para conmigo no resulta en vana. Por la gracia de Dios somos lo que somos hoy en la actualidad. Es por su gracia. No es por nosotros. Y es la misma gracia que nos glorificará en el futuro. Es la misma gracia que nos sostiene para terminar fielmente hasta que venga Cristo por nosotros, por su iglesia, por aquellos que han puesto su esperanza en Él. Y si tú no estás aquí por primera vez y no has puesto tu esperanza en Jesús, ¿qué esperas para correr hacia aquel que te está invitando a que vengas a poner su esperanza en Él? Primera de Pedro 5:10 dice: y después de que haya sufrido un poco, el mismo Dios de toda gracia, que os ha llamado a su gloria eterna en Cristo. Es la misma gracia, después de haber pasado diferentes momentos en nuestra peregrinación como creyentes por este mundo que es temporal, nos va a llevar a esa misma gracia, hacia la presencia de Cristo. Es su poder, es el Espíritu Santo trabajando en nosotros para poder sobrellevar las cargas de este mundo caído. La gracia de Dios en Cristo nos ampara y nos guarda hasta el fin de nuestros días, hasta el fin de tu día, hasta el fin de mi día. ¡Wow! ¡Qué hermosa gracia que nos sostiene desde un inicio y nos debería sostener hasta un final! Y mi pregunta para ti es: ¿estoy acudiendo diariamente hacia esta gracia para sostenerme fiel? Que Cristo nos encuentre fielmente en Él. Y Pablo nos exhorta a permanecer en esta gracia. Es la misma gracia que nos sostiene cada paso de nuestras vidas. Y esta gracia también lo podíamos ver reflejado en la vida de Pablo, que le sostuvo a pesar de las dificultades. Y en su última carta, a segunda de Timoteo, Pablo dice: he peleado la buena batalla, y he acabado la carrera, y he guardado la fe. ¿Y cuál fue el secreto? Dependencia de aquella gracia. Se mantuvo en aquella gracia. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿no? ¿Cómo nos gustaría que nosotros terminemos esta carrera? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Estás guardando tu fe en aquella gracia? Y saben, hay un himno que me gusta mucho a mí y a mi esposa. Y este himno lo cantamos en nuestra boda porque queremos esa gracia todos los días. Dice, este himno se llama: Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá. Hasta que lo pueda ver, Él regresará. ¡Wow! Su justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá. Él te va a sostener. Si empezaste tu vida con el Señor bien, mantente fiel hasta el final. También produce buenas obras como resultado de tu fe. Sirva a otros, que otros puedan recordarte como un buen siervo fiel del Señor. Porque terminar bien nuestra carrera no depende de nuestras fuerzas, sino depende de la gracia que nos sostiene día tras día para servirle a aquel que dio su gracia por nosotros, dio su vida por amor a su criatura, a ti y a mí. Y como resultado de eso, también nosotros debemos servir a nuestro prójimo hasta el final. Hoy mi pregunta para ti es: ¿cómo vas a responder? ¿Vas a correr
hacia aquella gracia que nos sostiene y vivirás bajo su autoridad, o seguirás tratando de caminar por tus propias fuerzas? ¿Cómo vas a responder hoy? Y hermanos, me gustaría terminar de la siguiente forma: que la gracia del Señor sea con todos ustedes hasta que Cristo vuelva. Oremos. Dios, te alabamos. Gracias por recordarnos con buenos ejemplos de que tú también nos mandas a poner nuestras vidas, nuestro servicio hacia otros. Gracias por recordarnos que eso es parte del resultado de nuestra unión contigo. Y oro por mis hermanos. Oro para que tú nos puedas sostener a la sombra de tus alas, estar bajo tu autoridad y permanecer fielmente esta carrera de la fe. Gracias por lo bueno, amoroso que has sido con nosotros. Gracias porque tú un día más nos has sostenido. Y que así sea hasta que tú vuelvas por tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.